Hola a todos, Be'ezrat Hashem, día 22 de Tevet, continuamos con nuestro shiur de Halakha Yomit. Hoy día veremos Halachot Choshen Mishpat y nos vamos a concentrar en el caso de un joven quien pensó equivocadamente que el dueño le prestaba la bicicleta. Nos llegó un caso sobre un joven llamado Shimon, quien vio la bicicleta eléctrica de su buen amigo Reuven apoyada en el lobby de su edificio y le dieron muchas ganas de dar una vuelta en ella. Sin embargo, él conocía la ley que dice que Hashoel Shelo Midat Gazlan, quien toma prestado algo de alguien sin su consentimiento se considera un ladrón y por ende fue a buscar a Reuven a su apartamento para pedirle permiso, pero sin embargo no lo encontró ahí. Cuando iba bajando las escaleras de regreso a su casa, Shimon se encontró con Dan, que es un amigo que también era vecino del edificio, y le preguntó si acaso había visto a Reuven, dado que deseaba pedir prestada su bicicleta eléctrica. Este vecino llamado Dan le dijo que no se moleste en buscarlo, ya que no había ningún problema con que la ocupe, ya que Reuven mismo le había dicho a él de forma explícita que Shimon podía utilizar su bicicleta si es que lo deseaba y por ende podía tomarla sin ningún problema. Al escuchar esto, Shimon se puso muy contento y se fue a dar una vuelta a la bicicleta. Sin embargo, a la mitad del camino, mientras iba andando de forma normal, la rueda de la bicicleta por algún motivo se pinchó. Cuando Shimon vino a devolver la bicicleta a Reuven con la rueda pinchada, Reuven le dijo a él que él nunca le había dicho a Dan que él podía utilizar la bicicleta cuando él lo quisiera. Y por ende le exigía que le pague el arreglo de la rueda pinchada a la bicicleta. Shimon, por otro lado, no estaba tan seguro si en realidad era él quien tenía que pagar el daño de aquella bicicleta o no. Y por ende, por la duda, se acercó a preguntar cuál es la halajá en un caso como este, queriendo saber la verdad. Primero que todo, debemos saber que acá existen dos temas que se deben analizar. Por un lado, si acaso Shimon hizo lo correcto al confiarse en el testimonio de Dan para utilizar la bicicleta, y quizás se equivocó y en realidad no tenía la jurisdicción de confiarse en un Eidehad, en un testigo único, para poder tomar prestada la pertenencia de Reuven. Y segundo que todo, asumiendo que Shimon hizo lo correcto y por ende podía confiarse en el testimonio de Dan. Entonces, ¿qué tipo de responsabilidad tiene sobre el objeto que tomó prestado en este caso si es que se daña, lo cual era la bicicleta? Es decir, ¿quién tiene que pagar el daño en un caso como este, que se trata de un préstamo? Por ende, respecto a cuál es la ley para una persona a la cual toma prestado un objeto o un animal o lo que sea, y mientras estaba dando un uso normal, común y corriente a aquel objeto, este se dañó, la halajá lo llama aquello meta mehamat melajá, se dañó producto del trabajo mismo, lo cual, como halajá práctica, Magan Ashon Aruch en Choshen Mishpat en Siman Shin Mem Seif Aleph decretó que la persona que tomó prestado el objeto queda exenta de pagar el daño en un caso como ese, dado que el daño que se generó mientras hacía el trabajo normal, común y corriente con aquel objeto animal es algo que podría haber pasado a cualquier persona. Asimismo, en el caso de la bicicleta, se pinchó la rueda mientras se daba el uso común y corriente, como se daba siempre, y no producto de un uso normal o algún tipo de negligencia. Y por ende, al ser prestada, se está exento de tener que pagar. Quiere decir que lo que nos queda por analizar es si acaso Shimon hizo lo correcto al confiarse en el testimonio único que recibió parte de Dan. Respecto a este tema, poseemos una ley conocida que dice En Aed Echad Neeman Bemamonot, lo cual significa que un solo testigo no es suficiente para decidir en temas monetarios, queriendo decir que se requieren mínimo 2 testigos para poder decidir en un tema monetario, pero sin embargo esto solamente en el caso en el cual la duda es sobre a quién le pertenece dicho objeto. Es ahí que no nos podemos confiar en un solo testigo para decidir a quién le pertenece aquel objeto. Pero cuando la duda solamente se trata sobre el derecho de uso de aquel objeto y no sobre la pertenencia a aquel objeto, en ese caso el acto de utilizar el objeto entra en el marco del Otik Zol, no robarás. Y como se trata de un caso de robo, Aed Echad Neeman, un solo testigo, sí es confiable, al igual que en el resto de las prohibiciones, y por ende se podría confiar en aquel testimonio de un solo testigo, incluso para darle al objeto un uso normal, el cual genera algún tipo de desgaste. Así lo trae Rabbi Dov Lando. Y por ende, por el hecho de que alágicamente Shimon sí podía confiarse en el testimonio de Dan
para tomar la bicicleta prestada, siempre y cuando lógicamente se note que no se estaba mintiendo, resulta que nos quiere analizar cuáles son los niveles de responsabilidad que existen de acuerdo al caso, siendo los siguientes. Si es que la bicicleta hubiera estado en aquel momento bajo el poder de Dan, lo cual se lo llama murzak, entonces en un caso como ese, por hecho de que se podía confiar en que Dan la tomó prestada o la arrendó de Reuben, resulta que también se podría confiar en lo que dijo Dan, que Reuben permitió explícitamente que Shimon utilice la bicicleta. Y a pesar de que Reuben niegue posteriormente este testimonio, igual así se le cree a Dan. Así lo trae el Netivot HaMishpat y también el Ktzot HaHoshen. Si es que nos enteramos que Reuben le prestó la bicicleta a Dan, pero no le dio permiso explícito para prestarla a otra persona, en un caso como este, trae la Gemara en Masechet Bava Metzian Daf Kaftet Amud Bet en la página 29, que en Ashol Rashai Leashil Afilu Shal Sefer Torah. Una persona la cual toma prestada algo no posee la jurisdicción de prestar aquello a otra persona, incluso si es que se trata de un Sefer Torah y se hace mitzvot con él. Igual así no se lo puede prestar. Y así lo trajo para la Hama Shon Aruch en Hoshe Mishpat, en Siman Shim en Bet Seif Aleph. Pero sin embargo, ¿qué sucede si la persona igual así fue y prestó el objeto a un tercero y aquel objeto, mientras el tercero le da un uso, se arruinó? En un caso como este, aquel tercero que recibió prestado el objeto de forma prohibida, sin su consentimiento, no se lo considera como un gazlán, como un ladrón, sino que como un shoel, como alguien quien tomó prestado aquel objeto. Y aquí lógicamente se podía confiar en el testimonio de quien le dijo que podía utilizar aquel objeto siempre que no sea notorio, que es una mentira obviamente. Y por ende, si es que el objeto se dañó mientras se le daba un uso normal, común y corriente, lo cual se lo considera meta mehamat melajá, que murió producto del trabajo, resulta que también el que mintió y dijo que el dueño había permitido utilizar el objeto estaría exento de pagar el daño, y que también hubiera estado exento de pagar el daño si hubiera recibido el permiso explícito por parte del dueño. Así otra el Bet Yosef en Siman Resh Mem Bet en nombre del Rif. Sin embargo, sí hay un caso en el cual Dan tendría que pagar el objeto de la bicicleta, el daño de la bicicleta. Escribe Maran Shulchan Aruch en Hoshe Mishpat en Siman Resh Mem Bet Seif Aleph y en Siman Resh Tzadi Aleph Seif Kavav, que si es que habían testigos que pueden atestiguar que el objeto se arruinó mientras se daba el uso normal por parte del tercero, en ese caso ambos quedan exentos de pagar el daño, tanto la persona que tomó prestado el objeto de los dueños como también el tercero. En ese caso no sirve que el tercero jure, ya que no fue considerado como una persona creíble por parte del dueño del objeto. En caso de que no hayan testigos, pero la persona que tomó prestado originalmente el objeto estaba presente cuando se arruinó aquel objeto mientras estaba siendo ocupado por el tercero, en ese caso él puede jurar que él vio cómo el tercero se le arruinó a él el objeto mientras le daba un uso normal, común y corriente, y con eso él queda exento de pagar. Pero si es que él no estaba presente cuando se arruinó el objeto con el tercero y tampoco habían testigos cuando se arruinó el objeto, en ese caso la persona que tomó prestado el objeto originalmente de los dueños deberá pagar por aquel daño, y el tercero al que se le prestó prohibidamente le debe jurar a aquella persona que aquel objeto se arruinó dándole un uso normal, y así queda exento de pagar en un caso como este. Vemos de acá que Shimon, a quien le sucedió el pinchazo a la bicicleta, sea como sea, queda exento de tener que pagar el arreglo de la rueda, ya que él actuó de forma correcta al confiarse las palabras de Dan para tomar prestada la bicicleta de Reuben, y también se la arruinó mientras le daba un uso normal sin actuar de forma negligente. Y por ende, en resumen y como alajá práctica, Shimon está exento de tener que pagar el arreglo de la rueda de la bicicleta eléctrica de Reuben. Que tengan todos un excelente día.